Ahí está. Entonces dice, la densidad relativa al oxígeno respecto al hidrógeno es de 15,9994, determinar el peso molecular del oxígeno. Y aquí les he indicado en la anterior clase, lo van a revisar, la fórmula que tienen que utilizar es peso molecular sobre peso molecular. Lo vamos a anotar aquí en la pizarra. Pueden ustedes cambiar, ¿no?, la pantalla y ven la pizarra para que no deje de compartir. Ustedes, si están en celular, lo mueven a un costado, ¿no?, de la pantalla y pueden ver la pizarra, ¿no? Entonces, ahí lo voy a colocar la fórmula que tienen que utilizar, aunque para la grabación no se va a ver, ¿no? Chiquitito se ve. No se puede hacer. Ah, ahí está. Ojo. Ya, ahí lo vamos a poner. Oh, bienísimo. No sabía de esa posibilidad. Ya. Entonces dice, la densidad relativa al oxígeno respecto al hidrógeno es de 15,994. Habíamos dicho que la densidad relativa es una comparación de densidades, o sea, relativo, relacionado, ¿no ves? Entonces la densidad relativa es una comparación de una densidad I de cualquier gas comparada con un patrón. ¿Ya? Densidad del gas, digamos acá. Y también esta densidad relativa, cuando hacíamos la simplificación, reemplazamos aquí qué es densidad del gas y aquí qué es densidad del patrón. Y como están en las mismas condiciones de presión y temperatura, ambos, entonces quedaba peso molecular del gas y peso molecular del patrón. Entonces ustedes pueden utilizar esta relación directamente para despejar el peso molecular del gas. ¿Ubican? Entonces, peso molecular, la densidad relativa le está diciendo cuántas veces más grande es la presión del gas. Digo, la densidad del gas, para esa presión. La densidad del gas es 10 veces más grande, es 15 veces más grande que la del patrón, ¿no? Entonces aquí nuestro patrón en este problema es el hidrógeno. Como es gas, entonces tengo que utilizar como H2. Entonces su peso molecular del H2 sería igual a 2, ¿no? Ojita ese detalle. No es 1. Si alguno me ha dicho, ¿no? Con peso molecular de 1, no. Con peso molecular del hidrógeno gas se utiliza. ¿Ya? Y despejan ustedes ya. Es esto. Vamos al 2. Dice, si una muestra de gas ideal está a 750 torricellis y 10 grados centígrados, cambia su temperatura a menos 30 grados centígrados, ¿cuál será la presión final en torricellis y en atmósferas? ¿No? Entonces, esto es ley de presión y temperatura varía, es ley de Gay-Lussac, ¿no? Gay-Lussac, donde la presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre temperatura 2. Eso está ahorita en la pizarra, lo dejo anotado. Ya la formulita necesaria. Luego, y esa temperatura tiene que entrar en Kelvin, ¿no? Único detalle, para que no les salga negativo, porque si meten así en centígrados va a ser negativo y eso nada que ver. Ya, luego dice la pregunta 3. Un gas ideal se comprime de 2,5 a 1,5, se calienta de 25 hasta 50, la presión inicial era 1,1. ¿Cuál será la presión final? Ya, entonces aquí hay etapas, como hemos hecho nosotros también, ¿no? ¿Cuántas etapas se puede distinguir acá? El gas ideal tenía 2,5 a 1,5. Ya ahí hay un cambio, hay un proceso de 1 a 2, digo, ¿no? Y se calienta de 25 hasta 50. ¿No? De 25 hasta 50 es otra etapa. ¿Ya? Entonces, hablaríamos aquí de, digo, otro proceso. Hablaríamos aquí de dos procesos. ¿Ya? Un primer proceso de compresión y un segundo proceso de calentamiento. ¿Ya? Entonces, nuevamente les decía, en el pizarrón lo anotamos, cuando ustedes tienen dos procesos, el proceso 1 y el proceso 2, entonces tienen tres estados. Entonces, lo que ustedes tienen que anotar aquí sería presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2 y presión 3, volumen 3, temperatura 3. De cada uno tienen que tener. Y analizar qué se mantiene constante. ¿Ya? Porque dice que el gas ideal se comprime de 2,5 a 1,5. No, la presión varía. ¿No? Y no nos menciona la temperatura, pero luego dice se calienta de 25 a 50. Entonces vamos a asumir de que la temperatura se ha mantenido constante y es 25. ¿Ya? En el primer proceso.
Y en el segundo proceso se calienta de 25 a 50. Entonces, como nos piden la presión final, ¿ya? Entonces, si va a variar la presión al hacerlo calentar de 25 a 50, lo que se mantiene constante es el volumen. Y ojito ese detalle. Ese sería lo que se mantiene constante. El primero es un proceso entonces isotérmico y el segundo es un proceso isocórico. ¿Ya? Lo revisan entonces qué formulita necesitan para cada uno. Luego el 4 dice los globos esféricos de goma de 6 litros de capacidad en las condiciones normales con hidrógeno presente y un tanque que contiene 200. Ese hemos hecho conmigo, ¿no? Uno demasiado parecido. Entonces calculan con la ley combinada de los gases, ¿no? Y luego lo dividen entre 6 litros de capacidad. Luego dice, cuando se evaporan 2,96 gramos de cloruro mercúrico, una ampolla de 1 litro a 680, la presión resultante es 458. Calcula cuál es el peso y fórmula molecular del vapor de cloruro de mercurio. Aquí había un problema, ¿no? Es hallar el peso molecular, igual que hemos hecho en un principio. Tienen masa, tienen PVT, presión, volumen, temperatura. Entonces, aquí despejan el peso molecular, como hemos hecho hoy día, ¿ya? Y al decirles la fórmula molecular de cloro de mercurio, no les da porcentaje ni de cloro ni de mercurio. Pero ¿cuántas posibilidades ustedes tienen de cloruro de mercurio? Hay dos posibilidades, ¿no? El cloruro mercurioso y el cloruro mercúrico. El HgCl, HgCl. Cloruro mercurioso sería 1 con 1 y cloruro mercurioso sería 1 con 2. Al revés. Cloruro mercurioso sería 1 con 1 y cloruro mercúrico sería 1 con 2. Entonces ustedes pueden comparar con el peso de estos dos que son conocidos, ¿no? Y van a ver a cuál se refiere. ¿Ya? En cualquier momento me cortan si es que tienen más. Ya lo voy a pasar al siguiente. 6. Se colocan 2 gramos de helio, 2 de hidrógeno en una ampolla de 15 litros. ¿Cuál será la fracción molar de cada gas? Eso creo que no había preguntas, pero era calcular el número de moles de cada unito, del helio y del hidrógeno, hallar el número de moles total, y una vez hallando el número de moles total, dividíamos el número de moles del hidrógeno entre el número de moles total. Número de moles del helio entre el número de moles total. En la pregunta era aquí. Ya me acuerdo. Al decir 2 gramos de helio, su peso del helio es 4, ¿ya? Peso molecular 4. Pero cuando dice 2 gramos de hidrógeno, estaban utilizando el peso molecular de 1, pero ahorita se refiere al hidrógeno gas. Entonces, en el tema de gases, tienen que tener en cuenta que hay 5 sustancias que son gases en condiciones ambiente, que son, lo vamos a anotar en la pizarra, el hidrógeno, el oxígeno, el cloro, el flúor y el nitrógeno. ¿Ya? Entonces, si le dice nitrógeno, tengo nitrógeno a tal temperatura, a tal presión, calculo el volumen, ¿no? Entonces está refiriéndose al nitrógeno gas. Si les dice oxígeno a tal temperatura, a tal volumen, está refiriendo al oxígeno gas. Ojito ese detalle. Luego, dice el 7. Dos ampollas de 2,5 litros están conectadas mediante una válvula mientras esta está cerrada. Cada ampolla contiene 0,2 moles de gas. Supóngase que en cada ampolla hay un gas ideal diferente y que ambas están a 25 grados centígrados. ¿Cuál será la presión total en cada ampolla mientras la válvula está cerrada? Una pregunta. Y las presiones parciales de cada gas y la presión total del sistema mucho tiempo después de abrir la válvula. Entonces, primeramente nos está pidiendo la presión en cada lado. ¿Qué necesitan ustedes para calcular presión? Vamos a la pizarra. En la presión nosotros necesitamos N, R, T y el volumen pasa a dividir. ¿Ven? Entonces ustedes necesitan número de moles, temperatura y volumen para poder hallar una presión. Y ahí tienen dos ampollas de 2,5 litros, o sea, cada una es de 2,5 litros. Tienen el volumen de cada una. La temperatura de 25 grados centígrados son para ambas también. Y cada una tiene 0,2 moles. Entonces 0,2 moles, temperatura tienen, volumen tienen, calculan la presión y va a ser la misma en los dos lados. ¿Ya? Y una vez que se une, no diría, debería sumarse las dos presiones, ¿no? Pero vamos a ver eso. El volumen va a ser
¿Cuánto va a ser el volumen total de las dos ampollas juntas? Si cada unidad es 2,5 litros y 2,5 litros, cuando yo abra la llave y una los dos, el volumen total va a ser de 5 litros. Es decir, cuando nosotros tenemos este sistema, vamos a dibujar en la pizarra, tenemos este sistema, ¿sí? Y aquí esto está cerrado con una válvula. Entonces, cuando nosotros, a los que están en celular, muévanlo a un costadito y van a poder ver, ¿no? En la pizarra. Entonces, cuando nosotros abrimos esta válvula, aquí esto podía ser de 2,5 litros, y aquí tenía el gas punto, digamos. El gas punto. Y aquí tiene el gas cruz. Listo. Aquí tenemos 6. Entonces, una vez que yo abro la válvula, elimino este efecto de la válvula. Entonces es un solo recipiente, se convierte todo esto, y el gas se dispersa por todo el volumen. ¿Ya? Entonces este se va a venir por acá, digamos, y este se va a venir por acá. Y aquí unos cuantos del punto, ¿no? Se van a venir hasta aquí a llenar este espacio. ¿Ya? Ojo, entonces, cuando yo tengo un sistema en el que se abre una válvula, los dos gases ocupan todo el volumen del recipiente, ¿ya? Entonces, para los dos gases, utilizo un volumen de 5 litros en este caso. ¿Ya? Volvemos ahora a la práctica. Entonces, con eso calculan la presión total del sistema mucho tiempo después de abrir la válvula, con el volumen total, con la temperatura de 25, que sabemos que se mantiene constante, y el número de moles, cuando es una mezcla, se utiliza el número de moles totales. Si hay 0,2 y 0,2, en total ahora sería 0,4. ¿Ya? Uy, no. Me subí mucho. Luego la mezcla gaseosa tiene 5 gramos de nitrógeno, 1,2 de argón, 2 moles de oxígeno, está confinada en 1,1 de metro cúbico a 50 grados Fahrenheit. Determine la presión parcial del oxígeno. Aquí hay hartas conversiones, ¿no? Metro cúbico hay que convertir a litros y Fahrenheit a Kelvin, ¿no? Pues determinen la presión total, la presión parcial del oxígeno y la presión total del sistema. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Moles de cada unito. Los gramos de nitrógeno, moles de nitrógeno. Gramos de argón, moles de argón. Moles de oxígeno, moles de oxígeno. ¿Ya? Tengo los moles de cada unito. Tengo el volumen total. Tengo la temperatura total. Entonces, con un mol de cada unito puedo calcular su presión parcial de cada unito y al final la presión de la mezcla va a ser la presión, la suma de las presiones parciales. Hemos hecho esto en la anterior clase. La fórmula está en la anterior clase. 9 dice, se hace burbujear una muestra de gas nitrógeno, 500 centímetros cúbicos, es una probeta graduada invertida. La presión total del gas que está saturado de vapor de agua es de 740. La presión de vapor de agua a esta temperatura es de 24. ¿Cuántos moles de nitrógeno gaseoso hay en la muestra? ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen no dos estados, tienen un solo estado, donde están recogiendo en una probeta graduada 25 grados centígrados. Digo, 25 grados centígrados. Entonces tienen aquí a 25 grados centígrados gas nitrógeno, peso molecular 28, ojo, ¿no? Por si acaso. No sé si vamos a necesitar primero el peso molecular, pero se recogen 500 centímetros cúbicos en una probeta graduada invertida. La presión total del gas, presión total, o sea, presión de gas húmedo, que está saturado de vapor de agua, es 740 torres. ¿Ya? A 25 grados centígrados y la presión de vapor de agua a esta temperatura es de 24. Ya tienen todo acá. Tienen presión total y una presión del gas húmedo, digo del agua, entonces no tienen que restar, y con temperatura y volumen sacan el número de moles. Eso no va a ser la misma, ¿no? Luego tenemos el 10.
Luego tenemos el 10. Calcule la densidad de dióxido de carbono gaseoso a 760 de 22. Eso es fórmula. Ya hemos desarrollado la anterior. Sulfato de amonio es un fertilizante importante que se prepara con la reacción del amoníaco con ácido sulfúrico. Esto es estequiometría, ¿no? Calcula el volumen de amoníaco necesario a 20 grados centígrados, 25 atmósferas, para que reaccione con 150 kilogramos de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Estequiometría en esta reaccióncita. En el NH3 y el H2SO4 hacemos la estequiometría y de ahí sacamos con 150 kilogramos de ácido sulfúrico la masa de NH3. Con esa masa de NH3 lo convertimos en moles y vamos a la PBNRT. Despejo el volumen y tengo presión y temperatura. ¿Ya? Ojito. Eso es estequiometría. También lo hemos hecho la anterior clase. La degradación metabólica de la glucosa produce dióxido de carbono que es expelido por nuestros pulmones como gas. Ya esto está pasando en los pulmones. El oxígeno se combustiona y botamos nosotros dióxido de carbono y vapor de agua. Calcule el volumen de dióxido de carbono seco producido a temperatura corporal y a 0,64 atmósferas cuando se consumen 5 gramos de glucosa. Entonces, este también es estequiometría. Tienen ustedes la reacción acá. Con los 5 gramos de glucosa, calculan cuánta masa se produce de dióxido de carbono y solamente calculan con la temperatura del dióxido de carbono y la presión de la atmósfera. Aunque no, la presión de la atmósfera vamos a tener que afectar porque es seco, dice, ¿no? Entonces la presión de la atmósfera hay que restarle la del agua. No, no nos dan el agua. Presión atmosférica nos utilizaríamos acá, a ver, viéndolo bien. Dióxido de carbono seco producida a temperatura de 37 grados centígrados, 64 atmósferas. Con la masa de dióxido de carbono, número de moles de dióxido de carbono, con temperatura y presión, calcularíamos el volumen. Sí, está bien, no creo que afecte mucho la presión del agua en este caso. Nos darían también, ¿no? La presión del vapor de agua aquí bajito para restar. Ya en este caso, lo calculan como arriba, ¿ya? Sin restar todavía. Sin restar presión del agua. Luego se pone en contacto, pasamos al siguiente problema, en el 13. Se pone en contacto 4 litros, en un recipiente de 4 litros, 6 litros de gas A y 2 litros de gas B. Ambos gases se encuentran a una temperatura de 50 grados Fahrenheit. Calcula la presión total del sistema a 50 grados centígrados. Entonces tenemos aparte un gas A 6 litros y 760 y a 50 grados Fahrenheit, porque dice que la presión inicial, la temperatura inicial es de 50 grados Fahrenheit. Entonces tienen 6 litros, 760 torricellis y 50 Fahrenheit. Ese es un gas, el A. Para el gas B tienen 2 litros, 400 milímetros de mercurio y 50 grados Fahrenheit. Ese es gas B. Con eso, ¿qué pueden hallar? Número de moles de A y número de moles de B. O sea, aquí, si ven en la pizarra, tenemos presión del gas, nos dan la temperatura y el volumen, la temperatura inicial del gas son 50 Fahrenheit y el volumen de cada gas. Nosotros calculamos el número de moles de A. En este caso tendríamos que aplicar de esta forma, ¿no? Presión del gas A, temperatura del gas A, volumen del gas A. Y nosotros calcularíamos número de moles del gas A. La presión B sería presión B, número de moles de B, R, temperatura de B y volumen de B. ¿Ya? Todo eso para cada unito calculamos. Y con esto vamos a calcular la presión total del sistema a 50 grados centígrados y en 4 litros. O sea, vamos a tener una nueva mezcla donde los dos van a entrar en mezcla. Presión mezcla. Va a ser igual. Y ahí tenemos el volumen de 4 litros. Tenemos la temperatura de 50 grados centígrados ahora. RI nos faltaría, ¿qué datito falta ahí? Me siguen en la pizarra, ¿no? En la pizarra queremos la presión de la mezcla. ¿Ya?
Entonces yo tengo el volumen que me da, dice que es un nuevo recipiente de 4 litros, la temperatura son 50 grados centígrados. ¿Qué dato me falta ahí? Número de moles totales, ¿qué va a ser aquí? Vamos a poner el número de moles de A más el número de moles de B. ¿Ya? Y con eso calcularían el peso molecular de la mezcla. Ojita ese detalle, ¿ya? Volvemos ahora a la práctica. Entonces, la cuestión en los gases ahorita son muchos datos. Hay que revisar si está hablando de un gas, de dos gases, si está hablando de un mismo estado, si está hablando de dos estados diferentes, ¿ya? Si es que ven más de dos presiones, entonces está hablando o de dos gases o está hablando de dos estados, ¿no? Un estado uno y un estado 2, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver si aplico ley de combinación, si es que puedo calcular los moles, si es que no me sirve calcular los moles, eso tienen que analizarlo, ¿ya? Y eso con la práctica lo van a agarrar, ¿no? Con la práctica. Seguimos, volvemos a la práctica. Dice el 14, coloque las siguientes gases en orden creciente de velocidad molecular media, velocidad más probable y densidad, considerando que se hallan a 25 grados centígrados y ocupan un volumen de 2 litros en cada caso. Entonces me está restringiendo ahí mis condiciones, ¿no? Básicamente se hallan a 25 grados centígrados todos y tienen un volumen de 2 litros todos también. Lo que quiere aquí al ver, o sea, entre los gases, lo que principalmente está variando ahorita es el peso molecular, porque son 6 diferentes gases, o no, 1, 2, 3, 4, 5 gases diferentes, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que tener es el peso molecular del monóxido, el peso molecular del hexafluoruro, del sulfídrico, del clorogas y del ácido iodídrico, ya sus pesos moleculares. Y voy a ordenar, dice, en orden creciente de velocidad molecular media, velocidad más probable y densidad. Directamente lo relacionaremos con su formulita, ¿ya? Por ejemplo, con la... Chan, 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 chan. Por ejemplo, con la... Porque no tenemos número de moles, ¿no? No se puede utilizar previamente. Pero nos piden, por ejemplo, la densidad, ¿ya? La densidad. Dice de esta manera, ¿no? Densidad es igual... Hemos despejado nosotros que era la densidad. Era R, T sobre P y peso molecular, ¿no? Eso tenemos despejado. Estamos en la pizarra. Y en la pizarra, entonces ahora podemos observar que la densidad depende inversamente del peso molecular. Ah, no, es al revés, ¿no? Sí, al revés, perdón. Yo ya no tomo la formita. Es P, peso molecular, sobre R, T. Entonces ustedes pueden ver que la densidad varía directamente con el peso molecular. Entonces, el que tenga mayor peso molecular va a tener mayor presión, digo, mayor densidad. ¿Ya? Mayor peso molecular, mayor densidad. Entonces, ustedes ven, según el orden de sus pesos moleculares, quién tiene mayor densidad. ¿Ya? Solo con esa relación. Y los demás también. La velocidad molecular media, la velocidad cuadrática media, ¿no? Raíz de 3 RT. Así, vamos a la pizarra. La velocidad cuadrática media es 3 RT sobre peso molecular. Ahora si no, se saca la raíz cuadrada y esta es la velocidad cuadrática media, ¿no? Y entonces en esta formulita ustedes pueden apreciar que la velocidad varía inversamente con el peso molecular. El que tenga más peso molecular va a tener menor velocidad, ¿ya? Porque nos dan que la temperatura es constante, ¿no? Eso entonces para la pregunta 14, sí, esa me han preguntado varios. Luego también tenemos en la siguiente reacción química, volvemos a la práctica, la 15. Ya. En la pregunta 15 dice, para la siguiente reacción química, ¿cuántos gramos de hidruro de calcio son necesarios para generar 10 litros de hidrógeno? Recogido sobre agua si la presión parcial del hidrógeno es 740 a 23 grados centígrados. La presión del vapor de agua es de 21,07 milímetros de mercurio. Y aquí hay otro problema, ¿no? De redacción, o sea, digo, de lectura de combinación. A ver, otra vuelta, siempre que hayan un problema, lean dos, tres veces, ¿ya? Usted no nadie me pregunta de si yo supongo que está bien. Pero dice así,
¿Cuántos gramos de hidruro de calcio son necesarios para generar 10 litros de hidrógeno? Ya de hidrógeno, 10 litros recogidos sobre agua si la presión parcial del hidrógeno es 740 milímetros de mercurio a 23 grados centígrados. Ahí ya estaría de más la presión del vapor de agua. ¿Por qué? Porque me dice presión parcial del hidrógeno. O sea, es la presión solita del hidrógeno, ya descontando todo, ¿no? Descontándole el agua, es de 740. O sea, lo que yo tengo ahí es presión del hidrógeno seco, 740. ¿Ya? Si yo voy a trabajar con la presión de 740, que es gas seco, con los 10 litros de hidrógeno y con la temperatura de 23 grados centígrados, entonces ya puedo calcular número de moles de gas seco, o sea, de hidrógeno seco, de hidrógeno purito. Y con ese número de moles de hidrógeno purito ya calculo su masa, y calcularía después con esta geometría la masa de hidruro de calcio, ¿no? Aquí la masa de hidrógeno y la masa de hidruro de calcio. Pero en la masa de hidrógeno seco podemos sacarla con esta presión, porque esta es presión de gas seco, ¿no? Los 740 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ojo, no habría que restar. Porque dice presión parcial, dice, ¿no? De hidrógeno. Listo, vamos bajando, vamos a la siguiente práctica. Estamos ahorita en la pantalla compartida, no estoy anotando nada de pizarrón. La práctica 1, digo, la práctica sin respuesta. Dice, la mezcla gaseosa de oxígeno y criptón tiene una densidad de 1,104 gramos por litro a 435 milímetros de mercurio y 300 Kelvin. ¿Cuál es la densidad del oxígeno en la mezcla? Ya, entonces volvemos ahí a la fórmula de densidad. ¿Qué puedo hallar con la densidad? Tun, 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 tun. Ah, ya, ya. Había también un error que he cometido yo en la anterior clase. Estaba dudando y lo he cambiado y ha sido mi culpa. Mil disculpas. Ahorita mejor si lo aclaramos. En la fórmula del peso molecular de una mezcla. Miren, ahorita tienen ustedes. Vamos a la pizarra. A ver si lo voy a cerrar esto. Porque me incomoda. ¿Ya? Vamos a la pizarra. Vamos a borrar. Vamos en este espacio. Aquí están ya todas las fórmulas que ustedes. Espero que le hayan tomado apuntes. Ahora sí. En la fórmula de la densidad, presión, peso molecular sobre R y T. Si es que yo estoy trabajando con densidad de la mezcla, porque dice densidad de la mezcla, entonces esta presión también es presión de la mezcla. Digo, ese peso molecular es peso molecular de la mezcla. Esta presión es la presión total, ¿no? De la mezcla también. ¿Cómo se calcula el peso molecular de una mezcla? Y es en eso, yo he fallado la anterior vez, mil disculpas. El peso molecular de una mezcla es igual a la fracción molar por el peso molecular de ese compuesto. En este caso, digamos 1 y 1, más la fracción molar del 2 por la presión, por el peso molecular del 2, más la fracción molar del 3 por el peso molecular del 3, así sucesivamente. ¿Ya? Con eso yo puedo sacar el peso molecular de la mezcla. Ahora, si es que no les dan, la fracción molar es con porcentaje volumen a volumen, no de masa a masa. ¿Ya? Ojo, en vez de masa a masa es de volumen a volumen. También hay algunos problemas en los que dicen composición en porcentaje, entonces nosotros utilizamos el de volumen a volumen. Si es que les dan el porcentaje de volumen a volumen, pueden asumir que eso es su fracción molar. Ya en eso estamos diciendo en otras palabras. Entonces la fracción volumen a volumen es lo que pueden utilizar ahí, o la fracción molar. Ya ojito ese detalle. Ahorita, pero lo que nosotros podríamos hacer, nos dicen, ¿qué nos están pidiendo? El, ya, nos están diciendo que tenemos una mezcla de oxígeno y criptón. Tiene una densidad de 1,104, es la densidad de la mezcla, presión también tenemos total, temperatura en Kelvin. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno en la mezcla? O sea, quiere que hallemos la fracción molar del
oxígeno. Ahorita, en lo que tenemos en la pizarra, ya podemos sacar la presión molecular de la mezcla. Digo, el peso molecular de la mezcla, ¿no? Entonces, con esto vengo a esta ecuación. Y esta fracción, este porcentaje de oxígeno en la mezcla, sería mi primera incógnita. Pero tampoco tengo la fracción del otro gas, del criptón. ¿Ve? Lo que yo tengo sí son pesos moleculares. Puedo sacar el peso molecular del oxígeno gas y el peso molecular del criptón. O sea, el peso atómico del criptón puedo colocar. Esos datos tengo. Entonces de aquí voy a tener este. Ok. Tengo este peso molecular, tengo este peso molecular, pero tengo dos incógnitas. Pero la otra sería que la fracción 1 más la fracción 2, hemos dicho la suma de todas las fracciones molares tiene que darme 1. Entonces tendrían dos ecuaciones con dos incógnitas. Tienen ustedes peso molecular, esta va a ser su incógnita y su incógnita. Y de ahí, al sacar la fracción molar del oxígeno, también están sacando su porcentaje del oxígeno en la mezcla. ¿Ya? Ojo a ese detalle. Eso para la pregunta 1. Alguien me ha mandado si podemos resolver la pregunta 1 con respuesta. Espero que sí se pueda entender. Ay, cierto, ya nos hemos pasado de la hora. Bueno, también yo empecé tarde, mil disculpas. Sí, mil disculpas, yo empecé tardecito. Algunos tal vez ya no tienen tiempito, pero yo creo que con la explicación del de arriba, este no va a tener mucho más problema, ¿no? De aquí, de esta pregunta, digo, de esta práctica, de esta segunda parte de las sin respuestas, ¿tienen alguna pregunta específica de las sin respuestas? Sí, Auxi. ¿En cuál de los problemas? Yo tengo una en la 12 y la 13. En la 12, ¿cómo en el inciso B, cómo se puede hallar los moles de agua que se condensan? Ya, 12 y 13 dijeron, ¿no? Lo demás me van a avisar ya si tienen alguna preguntita también. Pueden abrir su micrófono o me mandan por el chat más fácil también, ¿no? Para que lo tenga ahí a la vista. Dice un recipiente de 5 litros contiene aire, la 12, ¿no? A 40 grados centígrados y presión con una humedad relativa del 70%. Se comprime el recipiente hasta que el aire queda totalmente saturado de vapor de agua, siendo la presión de 786 milímetros de mercurio y la temperatura de 30 grados centígrados. Calcule el volumen final del recipiente y los moles de agua que se condensan. O sea, me está diciendo que el agua está volviendo líquido, ¿no? Uy, tampoco esta pregunta la había visto. ¿O sí? Entonces, tenemos en un inicio 5 litros, aire y presión total, con una humedad relativa del 70. Ujú. Ya. Se comprime el recipiente hasta que el aire queda totalmente saturado en vapor de agua, siendo la presión de tal y la temperatura de tal. Ya. La primera parte, el inciso A, va a ser con, ¿qué se llama? Ley combinada, ¿no? Con la ley combinada y con presiones de gas seco, ojo ese detalle, con presiones de gas seco, calculo cuánto es su volumen, ¿ya? Por si el volumen final. Ya la ley combinada es presión 1, volumen 1, temperatura 1, es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Y tengo presión 1, volumen 1, temperatura 1, pero a la presión 1 de 716 hay que restarle la presión del vapor de agua, que es a 40,55. Ojo, pero todavía ni siquiera es el 55, es el 70% del 55. Y cito también, ¿no? O sea, ¿cómo tendrían que hacer el cálculo de la presión 1? Aquí lo vamos a hacer en la pizarra. El cálculo de la presión 1 va a ser igual a la presión total de 716 menos la presión del agua, que es 55, ¿no? 55,324 para estas condiciones, porque el 1 está a 40 grados centígrados, ¿no? Entonces su presión de aquí va a ser el 55,324. Pero aquí lo multiplican por
0,70 o por 70 sobre 100. ¿Necesito para qué? Para reducir esta presión del agua solamente al 70%. No está actuando toda la presión del agua. ¿Sí? Eso uno. Auxilio, Entonces, disculpe. sí, sí. Esa resta que tenemos que hacer con la presión del agua, ¿solo va a ser con la presión 1 o también va a afectar a la presión 2? Porque igual dice saturado de vapor de agua, ¿o cómo se entiende eso? Está bien, muy bien la pregunta. Vamos a hacer aquí al ladito también para la presión 2. La presión 2 va a ser igual a la presión total 2, que son de 786, ¿no ve? Menos la presión a 30 grados centígrados, que es la segunda condición. Sería aquí 31,824. ¿Ya? Aquí sería menos el 55,324 al 70%. Guay. ¿Ya? Ojita ese detalle. Entonces aquí esto lo podemos calcular. ¿Cuánto era la presión de agua que hay que restar en el primero? Es el 55 al 70%. Sale más o menos 38,7, digamos. Entonces menos, aquí es 38,7. Porque hay dos diferentes. ¿Ya? Hay una presión total que es del 1, que son 716, y hay una presión total 2, que son 786. En la primera yo le resto la presión del vapor de agua a 40 grados centígrados, porque esta presión me lo está midiendo en 40 grados centígrados. Y en la segunda, la presión total está siendo medida a 30 grados centígrados. Entonces tengo que utilizar la presión del 30 grados centígrados. Ya ese detallito. ¿Ya? Aquí se resta íntegro el 31,824. Aquí debería restar yo 55. Pero como me dice solamente al 70% de humedad, entonces se le saca el 70%, o sea, por 0,70 o por 70 sobre 100. ¿Estamos? Ahora, miren, aquí hay una diferencia entre la presión de agua. ¿Ya? Hay una presión, vamos a ir a pizarra mejor para verlo. ¿Ya? Hay una diferencia entre estas dos presiones de agua. ¿Ya? Y podemos nosotros estimar a cuántos números de moles de agua, número de moles de agua sería esa diferencia. ¿Ya? O sea, primeramente había esta cantidad de agua de 38,7 haciendo esa presión, y ahora solamente el agua está haciendo una presión de 31,8. ¿Qué está pasando con el agua? Internamente, dice el enunciado, se está condensando. Y si se condensa el agua, se hace gotas, ¿no? Se hace gotitas de agua, y esas gotas de agua ya no hacen presión como el gas. Está reduciéndose la cantidad de agua gaseosa, se está volviendo gotitas y la presión por eso cayó. Esa explicación no está, ¿no? Se está condensando el agua. Entonces lo que ustedes pueden hacer es hacer esta resta entre presiones de agua. Delta de presiones de agua es 38,7 menos el 31,824. Esa es la caída de presión del agua. Y ustedes plantean la PV-NRT para el agua, digamos el número de moles de agua, sería RT, digo PV, y la presión que van a utilizar acá va a ser la delta P. El volumen va a ser el volumen del recipiente, que, bueno, el volumen 2 sería, ¿no? El volumen 2 que hemos calculado con el gas seco. Y T tenemos que es 30 grados centígrados. ¿No? Este es el resultado de inciso. Entonces, con la diferencia de presiones del agua, ustedes pueden estimar un número de moles de agua que se ha perdido. También esto sería delta número de moles, ¿no? O pueden calcular para cada una de las expresiones. Para esta presión, con esta formulita, mismo volumen, misma temperatura, calculan un número de moles. Con esta presión, para esta temperatura, con esta misma formulita, calculan el número de moles, 2, digamos. Y la variación, cuántos se han perdido, va a ser la resta del 1 menos el 2. ¿No? Otra sugerencia. ¿Ya? Eso para el problema 12. ¿Estamos?
¿Se han ubicado ya mejor esa parte? El primer cálculo hay que hacer ley de gas, ley combinada de los gases, presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2. Con ley de dos gases yo obtengo ese volumen 2 con la ley combinada. La presión 1 que voy a manejar va a ser seca, la presión 2 que voy a manejar va a ser seca también. Tengo el volumen 1, entonces despejo el volumen 2, con temperatura 1 que es 40 y temperatura 2 que es 30. ¿Ya? La primera etapa, el inciso A. Y con este inciso voy al otro y hago la diferencia entre estas presiones de agua, entre el 70% del 55, que es 38, y el 31,824. Y con esta diferencia de presiones yo estimo una diferencia de número de moles. ¿Ya? Eso sería entonces, compañeros. ¿Alguna otra pregunta de esta parte antes de que terminemos? Nos habíamos pasado el tiempo, perdón. ¿Tienen alguna preguntita más? Eh, Sí, de la sí, en la pregunta 3 pregunta podría 13, ser, de la pregunta, Tres, de dijo. la práctica 2, la pregunta 3. Tres, 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 se le está escuchando. Esta. Sí, Ah, es que nos dice bueno, determinar el peso molecular del aire con su composición porcentual. Tenemos el 21, el 68,6 y el 0,94. Y yo estaba muy bien. pensando usar la fórmula empírica para luego poder sacar el peso molecular, pero al hacer me salen los subíndices muy altos. No sé si eso es correcto. Sí, va a variar, porque además el peso molecular del aire no lo conocemos, ¿no? Porque al aplicar la fórmula empírica yo tengo que tener el peso molecular de mi sustancia final también, ¿no? Para hacer la fórmula molecular. Y es ahorita lo que nos pide, ¿no? El peso molecular del aire, precisamente, ¿no? Sí, sí, también va a salir medio raro. Es una interesante forma de hacer, no lo había pensado por ahí. Eso está muy bien, compañeros, que se den modos, no se dejen ahí nomás, ¿no? La forma, pero, con la que vamos a calcular va a ser como la tenemos en el pizarrón. ¿Pueden ver el pizarrón? Un momentito. Aquí está. La, el peso molecular de la mezcla gaseosa va a ser directamente la fracción por el peso molecular 1, fracción por peso molecular 2, fracción por peso molecular 3, así sucesivamente. En este caso, les dije, si es que no tienen fracción molar, asuman que el porcentaje volumen a volumen es su fracción molar. ¿Ya? La anterior semana yo lo confundí con el porcentaje masa-masa, y no era el masa-masa, era el volumen-volumen. ¿Ya? Entonces, con el porcentaje de volumen a volumen, que ahí sería 21%, lo ponen aquí como 0,21 como fracción, y eso también les he indicado, ¿no? O sea, el porcentaje trabaja sobre 100%. Porcentaje 1 más porcentaje 2, así, ¿no? Me va a dar 100%. Pero las fracciones trabajan sobre 1. Entonces yo no puedo poner aquí 21. Tengo que ponerle 0,21. Si es 50%, en porcentaje, en fracciones 0,50, les dije, ¿no? Entonces aquí, estos porcentajes que me dan de 21%, de 74%, ¿no? Lo voy a colocar aquí como fracción. 0,21, 0,78, 0,0094, ¿no? Así. Y lo voy a multiplicar por su peso molecular de cada gas componente. ¿Ya? En ese caso, del oxígeno sería 32, porque es oxígeno 2. Del nitrógeno sería 28, porque es nitrógeno 2. Ojo, ese detalle. Y del argón sería argón 1, porque el argón es gas noble y no es diatómico. No es necesario que le pongamos argón 2. Argón es monoatómico. ¿Ya? Entonces, compañero, muy bien la pregunta, porque me estaban preguntando y me había estado olvidando de esta parte. Y por eso les decía, ¿no? Oxígeno con 32, nitrógeno con 28. ¿Ya? Y utilizan esta Auxi, formulita nomás, del peso molecular de la mezcla. Auxi. Sí, sí. En la pregunta 13, ¿cómo transformamos de porcentaje de volumen a porcentaje en peso? En la pregunta, 13. sí, eso también nos ha faltado al anterior. Les he indicado que había, pero no les indicó cómo. Dice aquí, transforme el 30% en volumen a por pizarrón. Ustedes mueven la pantallita a un costado y vamos al pizarrón para que lo noten mejor. En el celu tiene esa forma, ¿no? En la compu creo que se puede poner, ¿no? Fijar la pantalla, o sea,
Eso yo no sé cómo controlarlo desde acá para que se vean los dos lados. Me gustaría que se vean los dos. A ver si alguien lo pilla. Quisiera que se vea, lo comparto con la pizarra, ¿no? Pero, ya, vamos. Entonces, vamos a ir al... Aquí a un costadito lo vamos a hacer. Decimos que la fracción... lo voy a apagar. Decimos que la fracción volumen a volumen tiene una relación directa con la fracción de masa a masa. Entonces, ¿quién me permite transformar de uno al otro? Son precisamente la relación de pesos moleculares. ¿Ya? Entonces, lo que me va a permitir pasar de uno a otro va a ser peso molecular. Entonces, cuando yo quiero sacar la fracción de masa a masa, tengo que multiplicar por el peso molecular. Arriba sería para que no se alteren las unidades, tiene que ser, ¿no? Peso molecular sobre peso molecular, y aquí sería fracción de volumen en volumen. Arriba sería del gas independiente, le hemos puesto como I. Entonces, del gas I, y abajo peso molecular de la mezcla. Y ahí van a estar el peso molecular del aire, creo que es, ¿no? O a ver, cómo dice su problemita. Una mezcla de hidrógeno y helio, de masa total de 1,2 gramos, contiene 30% de volumen en helio. Ya. Con esa primera parte, ustedes tienen que calcular el peso molecular de la mezcla. ¿Ya? Vamos a la pizarrita sin dejar de compartir. Entonces dice, esta formulita ustedes tienen, ¿no ve? Dice que el 30% es de hidrógeno, ahorita está en volumen, o también en fracción. Si es 30% en volumen, en fracción sería 0,30. ¿eh? Y la fracción del otro tendría que ser, para que llegue a 1, 0,70. Entonces ya tienen las dos fracciones. Con estas dos fracciones entran a esta formulita y sus pesos moleculares se desconocen, entonces sacan el peso molecular de la mezcla. Con el peso molecular de la mezcla y el peso molecular de uno de los componentes, digamos yo tengo el porcentaje en volumen del oxígeno, ¿no? Y quiero sacar el porcentaje en masa del oxígeno. Entonces, yo lo hago con peso molecular del oxígeno. Lo convierto en peso molecular y lo convierto en fracción masa a masa, con el peso molecular de la mezcla. El de la mezcla se obtiene con las fracciones, y las fracciones se obtienen del porcentaje de volumen a volumen. Que si aquí era 30, aquí debe ser 70. ¿Está bien? ¿Lo pillaron? Esta formulita es nueva, anoten, necesito, para convertir de volumen a volumen en masa a masa. No sé cómo se deduce, ahorita no lo recuerdo bien. Sí, no me acuerdo cómo se deduce, pero esta formulita es para convertir de volumen a volumen a masa a masa. Listo. Espero que se haya podido entender. ¿Alguna preguntita más? Tal vez de alguna otra pregunta de la práctica. Sí, yo tengo una pregunta que casi no he podido entender, pero está en la práctica 1. Digo, sí, en la práctica 1. Ya, antes de volver a la 1, ¿alguien de la 2 tal vez? ¿Nadie más? ¿Alguna dudita, pregunta? Yo creo que está nomás entendible con lo que hemos visto también hace ratito, ¿no? Ya, entonces volvamos a la 1. Ya, de la práctica 1, ¿alguna duda específica? La pregunta 14. La 14, ya. Sí. En la pregunta 14 nos dice, ya nos dan la temperatura y nos da ya el volumen. Pero yo estaba, para sacar la densidad, estaba pensando aplicar la ley general de los gases. Pero si quiero aplicar la ley general de los gases, no tengo tampoco presión.
Así que, Ujú. ¿qué presión puedo asumirlo? Porque ya he calculado la velocidad más probable y la velocidad molecular. Solamente me faltaría la densidad, pero para calcular la densidad tampoco tengo presión. Ujú. En este caso les decía, pueden asumir la proporción directamente, es decir, como está ahorita en la pizarra, si lo ven, la densidad es proporcional al peso molecular, directo. Densidad es proporcional al peso molecular. Entonces, que tenga más peso molecular, va a tener más densidad, directamente. Pero si desea sacar valores, puede asumir la misma presión para todos, ¿no? Entonces, una presión estándar, una atmósfera puede asumirse para toditos. Y con eso va a sacar valores y va a poder ordenar también. Esa sería otra forma. Está muy bien. Puede asumirse y sería la presión atmosférica, lo más conveniente. Gracias. ¿Ya? Ignacio, no, gracias por la pregunta. ¿Quién más? ¿Alguien más? Si no está bien, ahí paramos por hoy día.